Hola, ¿qué tal, compañeros, amigos? El día de hoy estaremos compartiendo un poco sobre dos libros que son fundamentales para el conocimiento de la historia de Israel, surgimiento y todo eso. También podría servir para el reforzamiento y redirección de nuestra fe cristiana y demás. Son dos libros del Antiguo Testamento. Uno de ellos es el libro de Josué y el otro es el libro de Jueces. Libro de Josué, antes que todo, ¿por qué lleva ese nombre? Pues porque Josué es el personaje principal de dicho libro, es el sucesor de Moisés, quien era el encargado de liderar, de guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Moisés muere y como sucesor tenemos a quien es el nombre del libro, Josué. Y el libro de Jueces, ¿por qué lleva ese nombre? Porque el pueblo de Israel, luego de llegar a la tierra prometida y de estar ahí posados, eh, pasan por muchos altibajos, problemas, y Dios en su inmensa misericordia llega a enviarle a esas personas, jueces, son guías, porque el pueblo de Israel no tenía reyes, no había una monarquía, no había alguien que liderara el pueblo. Por eso Dios envía a estos jueces quienes servían como protectores. Luego de saber esto, de a qué se debe dicho nombre, en qué época fue escrito el libro de Josué. Bueno, el libro de Josué fue escrito en el siglo XIII, como vemos aquí en pantalla, pero siglo XIII antes de Cristo, cuando en la época de la conquista de Canaán, porque esa fue la tierra prometida, la tierra de Canaán. Una guerra inmensa, ya podrían profundizar un poco más al leer el libro, al tener esa experiencia de lectura. Y el libro de Jueces fue ocurrió estos sucesos aproximadamente en el siglo XII y XI antes de Cristo. Este libro, cuando fue escrito no había monarquía, evidentemente. Vemos aquí, no había monarquía todavía, porque el pueblo de Israel se acababa de posar, se acababa de establecer en la tierra prometida y aún estaba dispersa o vulnerable. Una breve historia de esto para contextualizar un poco. Josué, como sucesor de Moisés, obtuvo esa tarea, ese mandato del Señor de guiar a lo que fue el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Esa tierra prometida es la tierra de Canaán. Fue obediente Josué, llevó al pueblo de Israel, se encontraron a personas, lucharon, batallaron una guerra inmensa, se tumbaron muros, hasta que por misericordia de Dios, ayuda de Dios, se obtuvo la conquista. Luego en Jueces es todo lo contrario, no hay una obediencia, sino que hay desobediencia, mucho sufrimiento, opresión por el pueblo, porque estaba a falta de líderes, un pueblo a la deriva, descarriado, desobediente de Dios. Y un pueblo sin cabeza, eh, sin alguien que guiara, sin alguien que pusiera que está bien, que está mal, pues es un pueblo descarriado. Y así vivía el pueblo de Israel en aquellos tiempos. Por eso Dios enviaba a estos líderes para salvarlos, estos guías llamados jueces. Uno de ellos es Débora, Sansón, el más famoso de ellos, y el llamado Gedeón. También podemos ver un poco más
de datos de estos libros, cantidad de capítulos. El libro de Josué consta de 24 capítulos y el capítulo que contiene más versículos es el capítulo 19, que tiene 51 versículos. Entonces, el libro de Jueces tiene un aproximado más o menos similar, 21 capítulos. Y el capítulo que más versículos tiene es el capítulo 9, que consta de 57 versículos. Ya sabiendo estos datos principales, vemos cómo está estructurado lo que son estos libros. El libro de Jueces y el libro de Josué. El libro de Josué está estructurado en tres partes fundamentales que podemos palpar de una manera muy fácil, que es evidentemente la conquista de Canaán. Luego de la conquista está el reparto de las tierras entre lo que son las tribus y luego la despedida de Josué, luego de ya haber obedecido, luego de ya haber hecho el mandato del Señor, su despedida. Entonces estas tres características, estas tres estructuras forman lo que es la columna de todo el libro, de todo el libro de Josué. Tenemos el libro de Jueces, que más que una estructuración como la de Josué, es más que está organizado por ciclos. Dentro de ellos, en primer lugar, que tiene mucha coherencia, que eso lo explicaré mediante lo vaya pasando, es que el pueblo peca. Un pueblo sin líderes, sin guía, sin una meta clara, un pueblo pecador, un pueblo que no tiene dirección. Luego de pecar, ¿qué pasa? El cuerpo es vulnerable. Un cuerpo pecador es un cuerpo débil, por ende, es oprimido por los demás pueblos que están más fuertes en otros sentidos. Luego de ser oprimido, ¿qué hace el pueblo? Clama a Dios. Clama a Dios por la liberación, la salvación. Una persona que peca es luego oprimida por sí misma o por alguien más. Luego de eso, clama a Dios por esa liberación. Luego de clamar a Dios, pues Dios tiene misericordia del pueblo, porque somos sus hijos. Así pasó con el pueblo de Israel en aquellos tiempos, siglo XII, XI, y envía a esos llamados jueces. Está estructurado en estas tres fases, ciclos. Pueblo peca, es oprimido, clama a Dios y luego Dios tiene misericordia y envía a esos jueces que son líderes que liberan a dicho pueblo. ¿Qué género literario se refleja en estos libros? Fácil. El género literario de historia, ambos libros lo reflejan. ¿Por qué? Porque narran lo que es la historia de liberación, de cómo llegó a estar ahí el pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Es historia, pero con un sentido religioso, porque menciona en muchos sentidos y es muy fundamental la religión, a Dios, el pecado, el perdón, que Dios hizo aquello o lo otro. Una historia, una narración histórica con enfoque religioso. ¿Qué temas principales y secundarios se debaten aquí? Dentro de Jueces, el tema principal es evidentemente la lealtad, la fidelidad de Josué a Dios, que Dios le da un mandato, le da unas indicaciones a Josué y Josué obedece como persona obediente, como hijo obediente de Dios, como persona temerosa de Dios. Obedece y no solo obedece, sino que cumple exitosamente su labor. Dentro de los temas secundarios podemos ver estos tres, que es la obediencia, la valentía y la confianza en el Señor. En Jueces vemos todo lo contrario, desobediencia, pueblo suprimido, opresión, pecado. Esos son los temas principales,
lo que es la infidelidad. Pero a raíz de esa infidelidad del pueblo de Dios, pues Dios es misericordioso, tiene misericordia de dicho pueblo. Por eso es que envía a esos jueces. Temas secundarios: la idolatría, la debilidad humana y la necesidad de líderes juntos. Esos tres temas secundarios forman la segunda base del libro. Personajes. Aquí vamos a tocar más en lleno en los libros de jueces. ¿Cuáles fueron esos personajes de esos jueces quienes mandó Dios para liderar, para guiar, para proteger al pueblo de Israel? En primer lugar, con Josué. Josué es el personaje principal. Y otros personajes está evidentemente el pueblo de Israel, el mismo pueblo, y Dios como la cabeza, como quien guía, la persona que se mantiene protegiendo desde lo alto. En el libro de Jueces, personajes principales, podemos encontrar a Débora, la mujer que se encuentra a la izquierda. Luego tenemos a Gedeón, Jefté y Sansón, el más conocido de ellos, el de cabello largo, el que por su fuerza, los cabellos largos está su fuerza. Dentro de los personajes secundarios está el pueblo, los pueblos enemigos quienes oprimen y las tribus de Israel. Estos componen los personajes del libro de Jueces. Bueno, queridos hermanos, estos dos libros maravillosos que nos cuentan la historia del libro de Israel son fundamentales, ya que podemos ver que Dios cumple sus promesas, pero hay una condición de que nos debemos mantener fiel y leal hacia Él, que debemos confiar en el Señor, debemos confiar en Él. Y esa confianza nos debe llevar a la conclusión de que no soy nada sin Él. No me debo separar de Él. ¿Por qué debería separarme de Dios? Porque me lleva a cometer lo que cometieron en la época de los jueces. Peco, me oprimen, clamo al Señor y obtengo su misericordia. Pero no hay que llegar a eso, no hay que llegar a obtener esa misericordia. Siempre nos hará falta en todos los sentidos, pero no buscarla, no forzarla, porque ya no entra el arrepentimiento, ya entra la manipulación. Ya sabiendo todo esto, muchísimas gracias, espero que le haya gustado. Esta es una práctica para una exposición. Y nada, muchas gracias por escucharme. Espero que le haya servido, le haya gustado, se hayan entretenido. Si se aburrieron, pues excelente, si no, pues más excelente. Gracias por todo. Hasta la próxima.